Fernanda Beger, por favor. Ya comenzó. ¿Se escucha ahí? Sí. Primero quería agradecer especialmente a Abel, ¿esto ya está? Sí. A Abel, a Cielo por la invitación, a Luis, la verdad que muy generosos y sobre todo la posibilidad de hablar español, porque creo que la mayoría de este público entiende español o portugués, entonces venir a hablar inglés, la verdad que estoy feliz y sé que es un esfuerzo grande la traducción. En primer lugar, cuando preparé esta presentación me pregunté si encajaría en la conversación, porque no soy experta en bibliometría, no soy editora, en realidad me dedico a sociología de la ciencia y básicamente me preguntaba si iba a poder entrar en la conversación. Efectivamente creo que sí, y sobre todo por los compañeros que me han antecedido, y lo que vengo a plantearles tiene mucho que ver con el objeto de investigación que hace varios años que vengo desarrollando y que es el de las culturas evaluativas. Es decir, desde el punto de vista de las restricciones de la circulación, o hablemos si quieren del impacto, del uso, de las revistas que ustedes dirigen, de las revistas que intentamos que circulen en los repositorios, creo que un limitante principal está en las culturas evaluativas, tanto las creencias de los individuos como las políticas institucionales, ¿no?, que restringen muchas veces ese impacto o esa circulación. Entonces, lo que vengo a proponerles en realidad es poner en cuestión los indicadores que en las presentaciones anteriores hemos visto también las limitaciones que tienen y pensar un poco nuevos indicadores que en este caso espero poder convencerlos que se trate de que hagamos como un desplazamiento de lo que llamamos siempre, sin preguntarnos demasiado, qué es internacionalización, hacia el paradigma de la circulación. Creo que muy sintéticamente por el tiempo compartimos todos aquí lecturas críticas acerca de este sistema que en el grafiquito a ver si se movió, ustedes pueden ver como lo que en la literatura crítica de la sociología de la ciencia, de los estudios de la ciencia en general se ha llamado el sistema académico mundial. En 2, 3 palabras, tengo que decir esto muy rápidamente, pero podemos compartir una crítica generalizada por la cual todo aquello que se concentró monopólicamente en este tipo de indicadores de los que ha hablado Vincent y los que hemos venido analizando a través de la creación del Institute for Scientific Information en los 50, a través de los índices del Science Citation Index, etcétera, y otros indicadores como el factor de impacto, generaron una suerte de monopolio de lo que podemos denominar el prestigio internacional o una especie de universalización de lo que es la ciencia internacional o la ciencia universal, y esa acumulación de capital científico en esas revistas que entraron en estas bases de datos y en estos índices, al mismo tiempo generó una desposesión, acumuló en ciertas áreas geográficas, instituciones, disciplinas, lenguas, y al mismo tiempo desposeyó a otras áreas geográficas, disciplinas y lenguas. Es bastante conocido además la crítica a la hipercentralidad que adquiere en todos estos años el inglés. Y esto tiene mucho que ver con los 40 años en los cuales Web of Science o EASY o Clarivate fueron el monopolio de esa base de datos que podía llegar a ser sinónimo de la ciencia universal. Durante todo ese periodo, inclusive hasta 2009 con la aparición de Scopus, esa concentración de prestigio universal o esa universalización de este prestigio, digamos, termina exitosamente logrando una creencia generalizada en una dicotomía que opone lo mainstream a lo periférico. Y lo periférico es necesario construirlo para que lo mainstream también se sostenga. Entonces, finalmente terminamos en un proceso de americanización, también por supuesto del estilo de escritura, de lengua, etcétera, por el cual lo internacional, que es lo que ustedes pueden ver aquí más arriba, aparece como sinónimo de lo universal, de lo autónomo, de lo central, versus lo local, que sería lo antagónico, lo que pueden ver en esos circuitos locales o esas revistas no indexadas que no tienen ningún tipo de internacionalización y por lo tanto son dependientes, endogámicas, periféricas. Ahora bien, esa crítica radical que se ha hecho a este tipo de sistema y a estas jerarquías tiene muchas críticas en el norte y también en la periferia en el sur. Ahora, sin embargo, la crítica desde el sur o desde la periferia siempre apunta a preservar nuestros circuitos, en este caso latinoamericano o nuestros campos nacionales en América Latina,
en el lugar de espacios dependientes, totalmente dependientes, marginalizados y por lo tanto con jerarquía siempre inferior. Las cosas desde la periferia, sin embargo, se ven bastante diferentes cuando uno mira empíricamente estos espacios. Y es por eso que aquí, en este esquema, he querido mostrar que también existen, y en primer lugar, circuitos regionales, el latinoamericano en particular, y circuitos locales que son muy resilientes. Incluso lo nacional también ha mostrado una gran resiliencia cuando uno mira empíricamente la circulación y la producción del conocimiento en la periferia. Ahora, este tipo, incluso las críticas desde el sur, han terminado invisibilizando lo que creo que nosotros mismos que formamos parte de este circuito, terminamos pensando que en aquellas jerarquías no tiene la importancia que sí tiene. ¿Qué invisibiliza este circuito mainstream y esta convicción de que la corriente principal es lo universal? Invisibiliza circuitos como el latinoamericano que son preexistentes a ese circuito mainstream, me refiero en tiempo y en historia, que además mucho tiempo antes cuestionaron no solamente lo nacional, sino también lo local, porque recordemos que la región es internacional, el circuito regional es un circuito internacional. Y muy rápidamente, por falta de tiempo, pero me gustaría simplemente en esa síntesis que se puede ver en este esquema, que pensemos que el circuito latinoamericano de publicaciones, del que ustedes todos forman parte, porque las revistas que dirigen son parte de este circuito que ustedes ven hacia el final, digamos, naciendo en 1973, con aquella famosa reunión de expertos y que continúa después, por supuesto, consolidándose ya con Latindex, Cielo o Redalic, está sostenido o está montado sobre un espacio intelectual de larga duración, un espacio intelectual como el latinoamericano que tiene 200 años de existencia, y he puesto ahí 1798 porque es la Carta a los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, pero en verdad es el nacimiento de un espacio que en la primera etapa en un vínculo epistolar ilustrado, después con el hispanoamericanismo, después a través de las redes editoriales de los años 20, se sostuvo como tal, como espacio intelectual, y se consolidó y se institucionalizó en la segunda etapa que ustedes pueden ver a partir del año 1948, pero digamos en los años 50, y digo se institucionalizó porque se institucionaliza como circuito académico regional. Se crea la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, CELADE, ILPE, si yo aquí tuviera que mencionar Flaxo, CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, sería muy largo comentar, pero todos reconocemos cuáles son esas instituciones que produjeron un espacio institucional para este circuito académico regional. Y creo que lo más importante es que este circuito académico regional que nace en los 50 es un circuito de reconocimiento. Es decir, en estas críticas que provienen incluso de la periferia, por la cual el circuito mainstream se le consolida toda su capacidad de reconocimiento, de prestigio internacional, olvidamos que este circuito regional fue y es un circuito también de reconocimiento porque se alcanzaron importantes niveles de lo que podemos llamar un prestigio académico regional. Pensemos en las grandes editoriales, siglo XXI, Fondo de Cultura Económica, en las revistas regionales, que creo que ese es un gran tema a conversar, ¿no? El tema de las revistas regionales que existieron en esa época y lo que tenemos hoy. Entonces, y recordando la exposición de Pierre Monnier, creo que el espacio intelectual latinoamericano, a la inversa de lo que pasa con el espacio europeo, es un espacio que ha tenido muchas dificultades para consolidar su integración económica o política, o ha tenido más fragmentariamente momentos de intentos de consolidación, y sin embargo es un espacio intelectual altamente consolidado. En cambio, el espacio europeo creo que es al revés, ha logrado una gran integración económica y política y sin embargo enormes dificultades para convertir eso en un espacio intelectual. Sobre esa base entonces es que yo les propongo que pensemos si los circuitos regionales ya ponen un límite entonces a esa supuesta dominación de lo que es ese sistema académico mundial del que hablábamos antes y que estaba en este gráfico, que no sé si logro que vuelva, nos preguntamos, bueno, los campos nacionales, los espacios de nuestras comunidades nacionales en América Latina,
están completamente limitadas por estas fuerzas exteriores, sean la del circuito mainstream o sea la del circuito regional. En realidad no, aunque no puedo ampliar, creo que algunos conocen los estudios hechos por los cuales se produce como un dualismo. Estos espacios nacionales siguen teniendo mucha fuerza nacional en las culturas evaluativas y a veces se produce un dualismo lingüístico. El mundo árabe, por ejemplo, donde quienes publican localmente no tienen ninguna repercusión a nivel internacional, digamos, o perecen internacionalmente, y quienes publican en inglés son aquellos que perecen localmente. En América Latina lo que yo he observado en los estudios empíricos que hemos hecho más bien es la heterogeneidad estructural, o sea que hay diversidad de formas de producción y circulación del conocimiento. Por eso es que en este dibujito, digamos, mostraba una especie de elite bifronte que se genera con estilos de circulación y publicación bien opuestos entre un estilo internacionalizado y uno muy localizado nacionalizante, entre lo cual hay muchos estilos intermedios. Ahora, lo que nos falta o lo que nos queda fuera aquí es el peso de los circuitos locales, o sea, aquellas revistas que no están indexadas o aquellas que están indexadas y solo circulan en papel y que tienen un lugar bastante importante en América Latina. En el estudio que hicimos a 2017, el año pasado, de 10.104 revistas que hemos relevado con actividad, activas, ¿no? 2017, 3.654 no están indexadas y les decía otro tanto se editan en papel. El estudio de Salatino dentro de nuestro equipo que trabajó sobre esas 10.000 revistas muestra que esto es un poco inentendible porque es análisis de correspondencias múltiples, pero lo que tratamos de mostrar allí es que todas esas revistas que circulan localmente o que no tienen una circulación fuera de lo local se pueden definir a través del llamado heterolocalismo, es decir, que no solamente son revistas endogámicas, y volviendo a aquel esquema que les mostraba, parecía que la endogamia estaba en los circuitos locales, la endogamia también está en los circuitos mainstream, pero sin embargo es muy variada esa circulación que tienen esas revistas del circuito local. Ahora, en definitiva, lo que digo es, si nosotros sabemos los efectos nocivos que tiene el tipo de indicadores de los que hemos estado hablando y el papel que ellos juegan, por ejemplo, en los rankings universitarios, que son, creo, ahí la llave de cómo nuestras instituciones quedan atadas a medir la publicación de los investigadores exclusivamente en Scopus o en Web of Science y Clarivate. Ahí es donde me planteo la necesidad urgente de construir una especie de anti-ranking universitario. Es decir, y es el proyecto que les quiero comentar en estos últimos minutos, el proyecto que hemos construido de generar una suerte de anti-ranking, digamos, que es el que llamamos Índice Institucional de Circulación de la Producción Científica, pensado para la región latinoamericana. Hemos hecho estudios exploratorios ya en avance, digamos, en 3 universidades, con el objetivo de construir indicadores de circulación. La diferencia principal, como les decía antes, es que la internacionalización o los indicadores de internacionalización, incluso en estudios regionales que se hacen sobre nuestras bases de datos, se vuelve a pensar lo internacional versus lo local o versus lo nacional, cuando en el medio está lo regional y en el medio hay múltiples formas de circulación que no son ni las mainstream de corriente principal ni endogámicas localistas. En el nivel, una de las diferencias principales de este tipo de indicadores es su forma de construcción. En vez de que una universidad recurra a un ranking internacional que saca datos de premios Nobel, de Scopus, etcétera, este es más costoso porque es un relevamiento que se hace de abajo para arriba. Es decir, estos indicadores deben ser construidos desde las instituciones, o sea, en una reversión total de la observación. Y acá no vamos a poder abordar demasiados, ¿no? Pero el objetivo de este trabajo con el índice es hacer estudios por institución, en donde trabajamos, por un lado, los perfiles de los investigadores, o sea, un estudio cualitativo de las trayectorias y de los currículum, y un estudio de los indicadores de circulación de las instituciones. Por ejemplo, y acá es donde deberían ustedes alcanzar a leer algunos de los indicadores. Si yo voy a relevar, y aquí vienen las revistas, ¿no? Si yo voy a relevar qué cantidad de artículos publicaron los investigadores de esta universidad, el grupo de investigadores acreditados de tal universidad,
y solamente puedo extraer datos de Cielo, o puedo extraer datos de Scopus, o puedo extraer datos de Web of Science, pero no puedo extraer datos de una base regional que a mí me muestre los indicadores de circulación regional, pues no vamos a poder jerarquizar la regionalización y la circulación regional a las instituciones que son las que necesitamos que cambien sus criterios de evaluación. Por lo tanto, y para cumplir con el tiempo, porque me he quedado con algunas cosas por decir, si construimos entonces indicadores de circulación desde las instituciones, necesitamos una base de datos regional que nos permita mostrar lo que no está estudiado, que es la circulación regional de los investigadores. Y que en definitiva, y eso espero, esto nos permita, así como en el esquema inicial veíamos la endogamia en los circuitos mainstream y la endogamia de los circuitos locales, que nos permita regionalizar, que a mi modo de ver es internacionalizar la endogamia de los circuitos locales y también, ¿por qué no?, la endogamia de los circuitos mainstream. Muchas gracias.